Un grito desesperado. Capítulo 10. Solo 5 leyes. En esa época del año, las carreteras eran seguras y los autobuses solían correr a grandes velocidades. El aire se filtraba por el resquicio de la ventanilla de aluminio, causando un silbido tenue, pero continuo. Me quité el suéter para colgarlo en el marco y evitar el furtivo oreo. Abrí la carpeta de epístolas personales del director y busqué algún apunte fechado en marzo de 4 años atrás. El único que había no se encontraba precisamente en una carta para su esposa, aunque estaba dirigida a ella. Era algo así como un escrito para recordar experiencias personales. Me envolví con él con atención y cautela, como se penetran los aposentos íntimos de un verdadero amigo. Eran las 11 de la mañana de un miércoles cualquiera. La diáfana claridad del cielo límpido se vislumbraba en el cenit y el agradable calor de marzo nos envolvía. Respiré hondo, embargado por la alegría de estar en pleno día de trabajo, caminando con mi familia por el parque, sin tantas otras veces abandonada la oficina para realizar engorrosos trámites y visitas, porque no habría de hacerlo, para invitar a mi esposa y a mis hijos a deslumbrar como si hubiese nada más importante en el mundo. Íbamos abrazados mientras los niños brincoteaban a nuestro alrededor. De pronto, el pequeño Carlos tropezó, raspándose las rodillas, y Beth y tú quisieron correr en su auxilio, pero las detuve. Si compadeces al niño cada vez que se hiera, siempre andará buscando la condolencia de los demás. Se volverá llorón y mentiroso. El hecho de que tropiece no es ningún acierto que amerite ensalzamiento. Se cayó, pues que se levante. El chiquillo, luego de girar la cabeza para ambos lados, con gesto de mártir, y ver que no llevaba el consuelo acostumbrado, se incorporó sacudiendo su pantalón y siguió jugando. Eres un padre muy duro, dijiste mientras me volvías a abrazar. Como contestación, te ceñí por la cintura y te besé cariñosamente. Y bien, corrió a proponer un juego a su hermanito, y nosotros nos sentamos a la sombra de un enorme eucalipto. Cuando contempló a los niños, tan moldeables y receptivos, me pregunto si estábamos poniendo el énfasis adecuado al instruirlos. Queríamos que sean datos en ciencias, artes, historia, y con el fin tienes cultura en cómo poseer una colección de pinturas caras en algo muy apreciado. Pero ¿por qué no sirve para nada? ¿Hablas en serio? Asentí. Lo que vale en la educación de los niños no son los conocimientos técnicos o históricos, sino la habilidad mental que adquieran en el desarrollo de su capacidad para aprender, cuando puedan requerir en el futuro la apertura intelectual conseguida que los traduzca en una vida plena, sin miedos, sin estereotipos. Quiero decir que tantos años dedicados al estudio son inútiles. Elena, es un hecho que solo una mínima parte de lo que te enseñan en las aulas es aplicable en tu vida posterior. Lo que vale en la escuela es aprender a convivir y a solucionar problemas, a tener confianza de tu potencialidad en el estudio y trabajo. Lo importante no es adquirir una colección de pinturas, sino saber que eres capaz de adquirir lo que necesites cuando lo necesites. Arrancaste una florecilla silvestre para juguetear con ella, y me miraste atenta, como indicándome que deseabas escuchar más. En una ocasión, a la edad de 15 años, continué cavilando. Tuve una experiencia que en el contexto de mi vida adulta me ha sido más útil que muchos años de estudio. Mi padre me invitó de vacaciones a la ciudad situada a 1200 kilómetros de distancia, pero antes de salir estableció reglas regulares. Iríamos, volveríamos de Aventón.
sin gastar un solo centavo. Yo sería el guía y él se fijaría mudo todo el camino. Algunas veces estamos solos. Me hacía preguntas para obligarme a pensar en lo que podemos hacer. Con su enorme apoyo, pero sobre todo con mi actuación, conseguimos alimentos y transportes gratuitos. Y después de 3 días de recibir formación intensiva, llegamos a nuestro destino. Me sentí tan fuerte y seguro de mí mismo que mi vida no volvió a ser igual. Acomodada frente a mí, me observabas con gran atención. Acaricié tu cabello y te volví a besar. ¿Sabes? Me fascina la forma en que sueles escucharme. Llevamos un año dirigiendo a la escuela, continuó, diciendo que los jóvenes han percibido la brújula, todo cuanto les dicen lo aceptan sin chistar. No tienen curiosidad por nada, no leen, no se perseveran por adquirir una disciplina mental. Viven livianamente sin preocuparse por cuestionar lo que se les impone. Eluden las responsabilidades y los problemas. Todo para ellos es motivo de juegos, obscenos y burlas ofensivas. ¿A crees que se deba? Definitivamente no a los sistemas educativos. Los adultos suelen lavarse las manos argumentando que tal o cual hijo es la oveja negra de la casa, o que las reglas o las malas amistades lo han aceptado o lo han echado a perder. Pero esas son evasivas, apenas ingenuas. Si existe la oveja negra, ni los amigos son la causa directa de los males. Algún día he de reunir a los padres para tratar de aleccionarlos en lo que a mi juicio tan desesperadamente necesitan sus hijos. ¿Y por qué no lo hace ya? Te pregunto, flotando en el aire unos segundos, ¿por qué no? No es lo mismo hablar de éxito refiriéndose al trabajo o a los negocios que al hacer o hacerlo refiriéndose a la familia. El material que he usado durante años con empresarios me parece parco al tratar de explicarlo a los padres. Con los jóvenes el resultado es sencillo por lo perceptivo que son, pero los padres es otro asunto. Necesito sintetizar principios claros, breves, fáciles de entender y de memorizar para ofrecerlos como camino seguro hacia una mejor paternidad. Aún no estoy preparado. ¿Tú crees que requiere conceptos que puedan memorizarse? Sí, para que una verdad penetre hasta la profundidad del entendimiento y se convierta en convicción, activa a la persona precisa. Avanzarse con ella en una contienda intelectual, repasando, sopesando, confundizando en las oquedades y remontando los altonazos de la idea, hasta llegar finalmente a memorizarla con la esencia de mi mismo ser. Entonces, es por eso que algunos libros de superación personal basados en la advertencia de que el lector debe leer y releer los conceptos durante decenas de cientos de días he tenido tanto éxito. Claro, son libros que funcionan si quieres la sugerencia de repasarlos continuamente hasta integrarlos a tu filosofía, la vida, pero a la vez son altamente perjudiciales para quien los toma como un pasatiempo novelesco. ¿Qué? ¿Cómo puede un libro de superación personal perjudicar a alguien? Lee superficialmente, te da las ideas para creerte superior y van a gloriarte de no necesitar consejo alguno. Te convences de que ya no lo sabes todo y tu intelecto comienza a decreer convirtiéndose en el necio sabihondo. El verdadero hombre de éxito aprende antes de enseñar, observa antes de actuar, escucha antes de hablar y obedece las señales que Dios le brinda para entregar a los demás lo que le ha sido dado. Yo espero esas señales con ansia, mi amor. Lo anhelo mucho. No te imaginas la forma en que estoy pendiente de cada eventualidad. Quiero tener a mis
manos algún día el material adecuado para dárselo a tantos padres de ovejas blancas que ante la inminencia de un fracaso tutelar se han conformado con teñirlas de negro. Me observaste con tus labios entreabiertos y el rostro ligeramente ladeado. Me incliné hacia ti para besarte, como solíamos hacerlo cuando éramos novios. Un llanto dolido nos interrumpió. Saltamos alarmamente y vimos al pequeño Carlos, que se había vuelto a lastimar con una piedra, y esta vez sangraba. Te sujeté por la muñeca y me miraste de modo suplicante. Déjame intentarlo. Asentí y te acercaste al crío, quien berreadamente te mostró el antebrazo herido. ¿Qué te ocurrió, hijo?, le preguntaste con voz neutra. El niño respondió, balbuceando integiblemente. Yo te diré lo que pasó. Venías corriendo, no te diste cuenta del bordo y te caíste de frente sobre el filo de esta piedra. Y al explicarle, lo condujiste como un muñeco, repitiendo la escena en cámara lenta. El pilluelo, interesado en la explicación, comenzó gradualmente a olvidar su berrinche. Hiciste que su mano herida tocara ligeramente la roca, sobre la que cayó finalmente. Dejó de llorar para poner atención a la mecánica de la arista, incluyéndose en la piel. Pero sale sangre, mamá. No te hagas caso. Imagínate que es salsa de tomate. Y el llanto de Carlitos se tomó en alegres risas. Vino corriendo hacia mí enseñándome su cortado. Mira, papá, mira, me está saliendo salsa de tomate. Te observé con una sonrisa enorme y tú te encogiste de hombros en un gesto de franca coquetería. No pude evitar echarme a reír. Mi cielo, hace mucho que no te lo digo, y todo este rato no tenía otra intención. Después de tantos años me siento verdaderamente enamorado de ti. Fue un viaje infructuoso, pues aun cuando logré arribar al sitio en que mi hermano se refugió por 2 días, no pude verlo. Salió a escribir a la madre de mi ex compañero escolar con aljaraca de franco hastidio, y luego de ponerme al tanto de que efectivamente Saúl estaba durmiendo y comiendo ahí, me modificó que finalmente decidió regresar a su casa. Me despedí, contéstame, y no pareciéndome sano dar más molestia, me retiré en busca de un hotel. Era curioso enterarse que yo salía de mi casa. Él envolvía. Quizás nos habíamos cruzado en el camino. Pasé la noche en un cartucho de paso y al día siguiente emprendí el regreso. Conseguí autobús a mediodía. En el camino leí la carta. Después cerré la carpeta de argollas y miré el reloj. Iban a dar las 3 de la tarde. Estaba ansioso de llegar a la ciudad. A esas horas Saúl debía estar ya en la casa. Y sí, el drama, no recibirlo, se había alargado perniciciosamente. Cabía la remota posibilidad de que mis padres hubieran asistido a la conferencia para padres que había iniciado a las 4, como tan encarecidamente se los expliqué. Hojeé nuevamente los apuntes del maestro, cavilando en lo plausible que resulta el hecho de que 4 años después de una incipiente inquietud de convocar a los padres ya hubiera logrado reunir el material con las características que tan definitivamente afanaba. Repasé los borradores de las traducciones de aquellos textos antiguos y comprendí la fase obedecer, las señales que Dios le brinda para entregar a los demás lo que a él ha sido dado. Yo debía estar con esa plática. En cuanto el autobús se detuvo en la central, bajé como centella a la casa del transporte urbano. No quise pagar taxi para ahorrarme el dinero sobrante, así que me
Encaramé en la primera camioneta colectiva que pasó, gracias a mi tacañería. Llegué a media hora más tarde de lo que hubiera llegado de haber adquirido un carro. La conferencia seguramente ya habría comenzado. Pasé corriendo frente a la escuela y crucé los 1000 metros que los separaban de mi casa. Es tiempo récord para cuidarme de llevar las carpetas con las notas de Yolsa. Había olvidado cargar mis llaves, así que toqué el timbre, pero nadie me abrió. Aporré la puerta usando tal energía que los vecinos se asomaron a curiosidad. No había nadie en la casa. Sonreí. Esta vez estaban en la escuela asistiendo a la conferencia donde sí crispé los puños emocionado y volví sobre mis pasos brincando y cantando, ignorante de que daba la sorpresa que me deparaba el destino. Era la última vez que brincaría y cantaría en mucho tiempo. Entré a la escuela jadeando. La recepcionista me detuvo para preguntar mi nombre. Se lo di y ella lo cotejó con los que tenían anotados. Mientras trataban de localizarme en su lista, no pude evitar observar una cartulina con elegante letra manuscrita pegada en el pizarrón de avisos. El título de la plática me llamó la atención por alarmista y animático que decía mucho a la vez. Lo decía todo. Mensaje urgente de superación familiar. Conferencia para padres. Aula 8. El director dio autorización para permitir la entrada a 2 jóvenes. Y sí, tú eres uno de ellos. ¿Quién es el otro? La señorita llamada Shine. No pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Ella debió enterarse del evento. Seguramente perseveró, al igual que yo, para que me le permitiera asistir. Fantástico. Necesitaba mucho verla. Tenía tantas cosas que contarle. Al subir las escaleras mis manos sudaban copiosamente. Entré al aula sin tocar y nadie volteó la cabeza. Los invitados estaban atentos escuchando al director, que se paseaba de un lado a otro mientras hablaba. En el sitio había una enorme mesa rectangular, cubierta con un paño verde, alrededor de la cual se hallaban sentados los oyentes, tomando asiento en un pupitre alejado de la mesa. Y busqué con la vista a mi familia. Nada, no estaban. Mi preciosa amiga ocupaba una butaca del centro. El resto de los asistentes eran padres de familia. Conté 15, además de 10 caballeros, que lo indicaba que todos eran matrimonios completos. Me rasqué la cabeza desconcertado. ¿Dónde podrían estar mis familias, Ares? Tal vez salieron juntos a festejar el regreso del hijo pródigo, aunque mi padre distaba mucho de pasar mucho el progenitor que describe Lucas en el capítulo 15 en su Evangelio. Todo podría haber pasado en el reencuentro, desde lo mejor hasta lo peor. Por lo pronto no debía preocuparse, pues fuese lo que fuese, ya habría pasado. La edecán se acercó a mí para darme un papel y lápiz. El expositor, sin dejar de hablar, me saludó con un ligero movimiento de cabeza. No es el mundo en que está en decadencia, declaraba, ni la corrupción, ni la delincuencia, ni la prostitución, ni la droga. Se han sembrado en la calle todo aquello a lo que temes. Tiene su origen en el seno, y una familia son las familias las que decaen, y en cuanto pierden su esencia, el hombre se autodestruirá irremediablemente. Toda la creación, explicaba el maestro, se rige a base de leyes. Nadie puede desafiar a las leyes. En el que se haga sufrirá las consecuencias y la transgresión. En un simple, si sales por la ventana de un edificio tratando de caminar por los aires, la ley de gravedad te matará. Las leyes se cumplen siempre. La sabiduría se mide en función de las leyes que lo comprenden. Para dirigir un hogar es preciso entender y respetar estas 5 leyes. Ley 1. Ley de ejemplaridad. 2. Ley de amor incondicional.
Ley 3 de la disciplina. Ley 4 de la comunicación profunda. 5. Ley de la fuerza espiritual. Siempre supuse que los preceptos para alcanzar la felicidad se encontrarían por centenas, y este hombre, cuya sapiencia era digna del encomio, anunciaba únicamente 5. Miré el portafolios y copié los titulares que se desplegaban, apoyándome sobre la carpeta de argollas que atesoraba las copias de los apuntes personales del expositor. Sus pastas duras sobre mis piernas podrían hacerse las veces de pupitre. Se deseaba evitar incorporarme a una mesa en la que, a excepción de Zayn, todos eran adultos. El expositor hizo una pausa al cambiar el contexto del portafolios. Me sentí tan repentinamente interesado que lo que estaba a punto de escuchar, que finalmente decidí acercarme a la mesa. A percibir la aproximada mi silla, los adultos me hicieron espacio sin reparar en mi corta edad. Solo Saí miró la cabeza para mirarme. Su rostro se iluminó con una hermosa sonrisa, mientras el mío se opacaba en su intenso rubor. Ambos, sin embargo, muy pronto retomarían la atención de lo que se exponía al frente. Pretendíamos y que estábamos a punto de escuchar algo verdaderamente importante. Capítulo 11. La ley de ejemplaridad. El cartel anunciaba la ley con gráficas rojas brillantes. Los hijos cargarán en el subconsciente muchos años los patrones de conducta que observarán en sus padres. Después de un breve silencio, el maestro continuó: ¿entienden esto? Los actos valen 1000 veces más que las palabras. No es conveniente sermonear continuamente a los hijos, pues ellos observan mucho de lo que escuchan. Denles un ejemplo digno y cabal, y las palabras de corrección sabrán sobrando de todo lo que les digan a sus hijos. Únicamente el 10% será recordado por ellos. Sin embargo, siempre los acompañará el 90% de cuanto les vean hacer. Nuestra influencia se da en esa escala: 10% con palabras y 90% con actos. Mientras el maestro daba la vuelta al enorme pliego de papel rotulado, me detuve a reflexionar en lo que acababa de decir. Yo le hallaba corrección con una desagradable experiencia vivida mucho tiempo atrás, cuando tenía alrededor de 7 años de edad, y sorprendí la catequista que me preparaba para hacer la primera comunión, robando las limonas de los fieles. A partir de entonces, me negué a ir a la escuela, y todo cuanto había aprendido en varios meses, con palabras, lo desaprendí. Contemplación de un ejemplo de 2 segundos, me rebelé contra todo lo que se había enseñado. Algunos días después fui detenido en un supermercado para hurtar una bolsa de dulces. ¿Está usted sugiriendo que, por culpa de los malos ejemplos inculcados, los hijos nunca podrán ser mejores que sus padres?, preguntó una señora de peinado alto y maquillaje indiscreto. La ley de la ejemplaridad es muy clara, contestó el expositor. No dice que es imposible la superación de los descendientes. Dice que las actitudes observadas se agravan en ellos para acompañarlos durante años, y esto no deja de ser grave. Es cierto que casi todos los niños superan a sus padres porque de modo consciente detectan sus errores y se prometen a sí mismos no cometerlos jamás. Pero nadie, es cierto, que en el plano subconsciente llevan latentes los ejemplos recibidos, y que estos dan información inexplicable a su temperamento. En el nivel exterior se despliega lo que queremos ser, y en el interior lo que somos realmente. Pero los patrones de este último afloran de modo involuntario una y otra vez. Si son observadores, seguramente se habrán sorprendido
a ustedes mismos diciendo o haciendo cosas que sus padres decían o hacían. Se han confrontado más de una vez a su voluntad de no querer algo con su hábito de hacerlo. No hay mucho que podamos rebatirle a la ley. Los hijos se encargan del subconsciente, los patrones de conducta que observarán en sus padres. La sentencia flotó en el aire cargado de vibraciones reflexivas, pero confusas. Y esa primera ley era cierta. ¿Qué utilidad tenía para mí, como hijo, conocerla? ¿Y qué utilidad para los padres presentes? Más que una guía de superación familiar, parecía una maldición. El, el director Yolza tomó aire para puntualizar qué tal potencia que me erizó la piel. El gran reto de la paternidad, señores, si entienden lo que acabamos de decir, no estriba en cómo tratar al mejor de nuestros hijos, sino cómo darles un mejor ejemplo. Y para esto, la única forma infalible de nuestra superación personal, solo siendo mejores como individuos, agradeceremos el modelo que les brindaremos. Señor, dijo un hombre con aspecto de típico padre dominante, no muy instruido. Yo le debo, no ando con mujeres, no le pego a mi muchacho ni a mi esposa. Soy trabajador y honrado, así que me considero un buen ejemplo. Y aún así, mis hijos han resultado tremendamente ingratos. Perfecto, señor, contestó Yolza, sin ocultar su exasperación. Usted se considera un buen ejemplo, pues déjeme decirle que por el simple hecho de considerarse así, demuestra no serlo. El padre, que cree estar haciendo todo bien, es aquel que más profundamente graba en sus hijos el dañino patrón de la arrogancia, y eso los convertirá incomprensiblemente en malos muchachos. Que nadie cometa el grave error de creerse perfecto, porque entonces dejará de creer y mejorar, y no hay nadie en la tierra que no pueda ser mejor. Esto es definitivo. El hombre se quedó callado, pero visiblemente indignado. Al principio me reí interiormente de él, pero luego me respondí a mí mismo por tal acción. Yo me considero perfecto, comentó otro hombre, pero mis hijos se han rebelado contra todo lo que les enseño. Por más que lucho, no veo que mejoren. Enseñar sin esperar resultados es la ley del buen maestro. Si se requiere que los niños aprendan, no debe pedírseles a cada instante que demuestren lo que saben. Un padre cabal vive dando ejemplo recto y no exige resultados inmediatos. El ejemplo lo hace todo firmemente, pero a lo largo del plazo, su misión no es levantar la cosecha, señor. Su misión es sembrar. Hubo un silencio total. El licenciado Yolza aprovechó para extraer de un vademecum un paquete de hojas que extendió sobre la mesa para que se hicieran circular. Este escritor les ayudará a entender mejor la importancia de superarse ustedes mismos antes de aprender a obligar a sus hijos a que se superen. Se trata de un texto de Ignacio Larrañaga. Me gustó. Ayudó tanto que más tarde no solo lo memoricé, sino que me motivó a investigar respecto a la obra del autor, cual no sería mi sorpresa al hallarme un inmenso páramo de sabiduría y paz, que al paso de los años se convertiría en una de mis más firmes y poderosas guías vitales. ¿Quieres ayudar? Ayúdate primero, que los amados aman. Son los libres libertan. Son los fuertes de paz quienes están en paz consigo mismo. Los que sufren hacen sufrir. Los fracasados necesitan ver fracasar a otros. Los resentidos siembran violencia. Los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor. Los que no aceptan no pueden aceptar a los demás.
es tiempo perdido y utopía pura aprender dar a tus semejantes lo que tú no tienes. Debes empezar por ti mismo. Motivarás a realizarte a tus allegados a la medida en que estés realizado. Amarás realmente al prójimo en la medida en que aceptes y ames serenamente a tu esposa y a tu pasado. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero no perderás de vista la medida que eres tú mismo. Para ser útil a otros es el importante, eres tú mismo. Sé feliz tú, y tus hermanos se llenarán de gloria. Ignacio Larrañaga. Había quedado claro que antes de pretender ser un mejor padre, se debía luchar por ser una mejor persona. Esto conllevaba a reflexiones interesantes. Como presentes, había acudido a un curso de superación familiar. Como regularmente podría serles de más provecho en su paternidad, tomé un curso de superación individual. Quedaba, sin embargo, un requisito de duda que impedía dar por terminado el asunto. ¿Qué ocurría con el mal ejemplo que ya se había dado? El hijo, erróneamente aleccionado, no tenía esperanzas de superarlo. La ley era muy severa al respecto, y habíamos algunos inconformes con ello. Finalmente, uno de los padres de más distinguido aspecto se atrevió a intervenir. Hay algo que no comprendo aún. ¿De qué manera puede superarse una persona que en la infancia recibió malos ejemplos de sus padres y toda su voluntad razonada no sirve para nada cuando el subconsciente entra en acción? Muy buena pregunta. Precisamente es un punto que merece la pena aclararse detalladamente. El licenciado Yolsa se dio la vuelta al enorme pliego del rotafolios y pareció una inscripción con elegantes letras manuscritas. Para penetrar hasta la médula, los bancos de hábitos adquiridos, el poder cambiarlos, solo hay dos caminos, ambos arduos y fatidiosos, pero definitivamente seguros: la repetición perseverante, el aislamiento voluntario. El primer punto significa, explicó el director de la escuela, que para que una nueva conducta se convierta en parte de nosotros y se grabe en el subconsciente, se requiere verla, experimentarla, leerla, oírla, vivirla un significado número de veces. Así trabaja la ejemplaridad del padre. Sus actitudes respectivas comienzan a formar parte de la personalidad de los hijos, sin que ninguna de las partes involucradas se dé cuenta. Haciendo una pausa con la explicación, aprovecho para acercarse a la mesa y tomar un poco de agua. El silencio estaba cargado de cierta glotonería intelectual. Todos queríamos saber más y más. El segundo, para superar los modelos subconscientes y mejorar la raíz, continuó, depende de la frecuencia con que se acostumbre a reflexionar, o sea, penetrar en soledad a la zona de intimidad absoluta, una zona en la que incursiona cuando se desea meditar e inducir sosiego a turbulencias que no son para describir ni compartir. Ni el más íntimo amigo tiene cabida en esta zona, en la que se debaten dudas, temores, propósitos de enmienda, oraciones y muchas espiritualidades. Solo inmersos en ella, el alma del hombre crece, que para moverse de sus dominios se requiere de un aislamiento voluntario, aislamiento que debe ser respetado cabalmente por nosotros, aislamiento allegados, os pena de afectar gravemente la relación. Para entender mejor esto, imaginen, por ejemplo, a un padre terriblemente enojado, sin que él pueda controlarlo. Sus modelos subconscientes salen a flote. Se altera, grita, agrede y amenaza, lleno de rabia, para después retirarse deseoso de estar lejos de todo ser humano.
En este confinamiento voluntario comienza su lucha interior. Hizo mal, lo sabe, pero no pudo dominarse. Además, tenía razones para enfadarse, aunque le molesta haber gritado de esa forma. Esta lucha hacia la paz debe liberarse a solas. ¿A solas? Grábense muy bien esto, porque con frecuencia los familiares profanan la zona de intimidad de la persona aislada, inmiscuyéndose en su espacio para hablar, buscar arreglo o desvanencia y en muchas ocasiones hasta para seguir discutiendo el típico que el furor anterior se le sume, la cólera de haberse permitido el recocimiento y un problema sencillo se agrave, con frases tales como dejarme en paz, desaparécete de mi vista, me das asco, no quiero verte, o lárgate. Profanar la zona de intimidad de alguien enojado o simplemente se encuentre en la contemplación de sus pensamientos. Es el peor error que se pueda cometer. La ira de la persona indignada de tal acto suele llevar a extremos inusitados, tales como romper cosas, llorar, irse de la casa. La introspección de algunos de nuestros familiares es algo que debe respetarse pacientemente y con grado porque es parte de un proceso de superación. El director se detuvo para consultar sus notas y terminó diciendo: primero, con repeticiones continuas de las verdades del amor, y el segundo con íntima soledad. Es como se consigue cambiar los hábitos y destruir los modelos de conducta que fueron inculcados por el mal ejemplo de los progenitores. Pero ambos procesos requieren disciplina, lo cual dificulta gravemente el asunto. Ustedes deben vencer la dificultad, porque esos dos son los únicos procedimientos garantizados para mejorar como personas y con ello corregir los ejemplos de actitudes que están dando a sus hijos. No olviden jamás que los muchachos observan todo lo que registran calladamente sobre nuestros hombros. Los padres descansan la gravísima responsabilidad de ser observados diariamente por esos seres receptivos, avivados de aprender. Nadie dijo ni objetó nada. Todo estaba muy claro. Era bueno saberlo, pero a la vez daba miedo. Pensé que en los principios de Newton, Boyle, Pascal y de tantos otros científicos cuyas conclusiones teníamos que memorizar en la escuela, de que revivían las leyes académicas cuando se conocían ni remotamente las leyes para vivir mejor. Se anunció que tendríamos 10 minutos de descanso. La gente comenzó a ponerse de pie y me quedé sentado. ¿No vas a saludarme? Al reconocer la voz de mi querida amiga, Zayn, volteé instantáneamente. Estaba más linda que nunca. Me levanté de la silla para estrechar su cuerpo, pero ella se acercó desenvuelta dándome un beso en la mejilla. Qué bueno que viniste. ¿Cómo te permitieron entrar? Le pedí permiso al director. ¿Y tú cómo lo hiciste? Igual. No fue fácil. Zayan, ¿me acompañas a hablar por teléfono? Tenía que averiguar si había alguno de mis padres en casa e insistirle en que se presentara en la escuela. Pero sobre todo tenía que saber si Saúl había vuelto y cómo fue recibido. Claro, no contestó mirándome fijamente con sus dulces ojos grises. No dejé mi carpeta sobre la mesa, como hubiera sido propio, sino que la llevé conmigo debajo del brazo. Nos tomamos de la mano y bajamos corriendo las escaleras sin parar de hablar y reír. Después de marcar, escuché sonar hasta que se cortó automáticamente. Era inútil volver a llamar. En mi casa no había nadie. Me froté la cara, expirando un lamento de preocupación. Mi amiga me miraba extrañada. ¿Pasa algo malo? No lo sé. Sin volver a pedirle permiso a la secretaria, tomé nuevamente el aparato y disqué el número de mi tía Lucy. Si se hubiese presentado un acontecimiento de trascendencia en mi familia,
La hermana de mi madre tendría o estaría enterada. Eran íntimas confidentes. Mi tía descolgó el auricular casi de inmediato. Su voz me pareció extremadamente fría y cortante, como si estuviese intensamente enojada o preocupada. Tía, habla Gerardo, ¿cómo están? No contestó. Tía, ¿me escuchas? Sí. ¿Sabes dónde está mi familia? Silencio. ¿Me escuchas, tía? ¿Aún no lo sabes? ¿Qué? ¿No sabes qué pasa? Evadió mi pregunta haciéndome otra. ¿Dónde estás? Hay ocasiones que la información que recibes por teléfono no es tan confusa, que ansias el adelantado de la ciencia para poder transportarte súbitamente al otro lado de la línea y ver el rostro de su interlocutor, lo que te quiere y no te quiere decir. En la escuela, no te muevas de ahí. Voy a encontrarte con tus padres. Les diré que vayan por ti. Espéralos. Y cortó. ¿Qué rayos estaba sucediendo? Me quedé con el auricular en la mano y unos segundos escuchando un tono intermitente. Luego, con un incontenible temblor en las manos y especialmente en los dedos, marqué el número del hospital de papá. ¿Me comunica con el doctor Hernández, por favor? Hoy no vino a trabajar. No. Gracias. Bajé la cara, tratando de recuperar el control de mis pensamientos. Shain me miraba sin comprender. ¿Hay problemas? No sé. En mi mente crepitaban como relámpagos mil posibilidades siniestras. Moví la cabeza negativamente y repetí. No, no los hay. ¿Qué ganaba con preocuparme? En mi casa los conflictos no podían estar peor de lo que habían estado. Así que, ¿por qué mortificarme y echarle a ella a perder la conferencia? Nos tomamos de la mano para subir las escaleras. Lo hicimos muy lentamente, sin hablar y sin reír.